capítulo 10, gracias grupo. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37. Se titula la enseñanza Jesús el buen samaritano. Repítalo conmigo: Jesús el buen samaritano. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me confirman si ya tienen la escritura? Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37. Jesús el buen samaritano. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué quería saber él? Él quería saber qué cosas debía hacer para recibir ¿qué? ¿Existe una vida eterna? ¿Quién era este varón? ¿Un qué? Un intérprete de la ley. Jesús le dijo: ¿qué está escrito? Porque cuando a uno lo interrogan, uno debe responder con la palabra de Dios. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Amar a Dios. ¿Y amar a quién? Y vivirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Diga conmigo: quiso justificarse. Hasta donde hemos leído, Jesucristo se encontraba en pleno acto de su ministerio cuando tomó la palabra no cualquier persona. Nos dice la Escritura que era un intérprete de la ley de Dios. Era una persona que había estudiado los mandamientos divinos. Era alguien versado en las Escrituras. No era un ignorante de la palabra de Dios. Y la pregunta que él le hace al Señor Jesucristo, no la hace porque él la ignorara o ignorara la respuesta. Él sabía cuál era la respuesta correcta. Pero nos dice la Biblia que él quiso preguntarle a Jesús aquello, no con el propósito de salir de una interrogante, no porque tenía dudas acerca de lo que la ley demandaba al hombre, sino que él quería probar al Señor Jesucristo. Era una pregunta que llevaba a un propósito escondido. Y como Jesús siempre lo hacía, cuando él advertía que alguien se acercaba a él con una segunda intención, Jesús nunca respondía la pregunta que le hacían. Cuando le preguntaron con qué autoridad hacía él todas las cosas que hacía, sabiendo que la respuesta podía llevarlo inmediatamente a la muerte, él no les contestó a los enemigos, sino que les respondió con otra pregunta. Él les dijo: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Ellos se fueron aparte y murmuraron entre ellos: si decimos que era de Dios, va a preguntarnos por qué no le creímos. Y si decimos que era un bautismo de hombre,
la multitud nos puede apedrear porque ellos tienen a Juan como profeta. Así que se pusieron de acuerdo y le dijeron a Jesús: no sabemos la respuesta. Y Jesús le dijo: entonces yo tampoco les voy a responder a ustedes. Cristo no se dejó interrogar de alguien que llevaba una segunda intención. Usted no tiene por qué responderle a todo aquel que le pregunta acerca del Evangelio. Si usted advierte que la persona no viene con un corazón sincero, si usted advierte que las personas que lo están interrogando lo están haciendo para prenderlo a usted en una palabra, para hacerlo quedar en ridículo delante de otras personas, no está obligado a responder. Y la estrategia que Jesús nos da es responder la pregunta con otra pregunta que confronte el corazón de esas personas. ¿Cuánto están aprendiendo? Así que Jesús le dice, no responde, sino que le dice: ¿cómo lees? Tú eres un intérprete de la ley, tú conoces la palabra de Dios, las escrituras. ¿Qué es lo que tú lees? Y aquel varón aprovechó ese momento para hacer alarde de su conocimiento. Si era intérprete de la ley, era una persona que conocía mucho los mandamientos, las leyes de Dios. Era alguien que le interpretaba al pueblo la palabra que el pueblo no podía entender de la ley. Así que él aprovechó y dijo: la ley dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y a sabiendas Jesús de que aquel varón lo estaba probando, como contestó bien, el Señor Jesucristo lo alabó públicamente. Le dijo: bien has dicho. Pero entonces lo confrontó con la realidad espiritual que tenía un estudiante de las Escrituras, que tenía un doctor en la palabra. Lo confrontó con el gran error que cometía alguien que conocía toda la ley de Dios, pero que se le olvidó lo más importante. Jesús le dijo: ¿sabes el primer mandamiento? ¿Sabes el segundo? ¿Sabes que en ellos se resume toda la ley? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Listo, ahora ves y hazlo una realidad en tu vida. ¿Por qué Jesús tuvo que decirle eso? Porque Jesús sabía que este varón conocía la palabra de Dios, pero no la practicaba. Ustedes no lo saben, pero yo se lo explico en esta noche. Los judíos que estudiaban la ley, cuando leyeron en el Antiguo Testamento que Dios ordenó amar al prójimo, su engañoso corazón hizo esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y los intérpretes de la ley primero dijeron: yo no creo que mi prójimo sea el samaritano. Yo no creo que mi prójimo sea el egipcio. ¿Cómo Dios me va a mandar a amar a un pagano? ¿Cómo va a ser que Jehová nos va a mandar a amar con toda mi mente, con toda mi fuerza, amar como a mí mismo a un idólatra? No, eso no puede ser así. Entonces tomaron la decisión de que el prójimo solamente eran los judíos. Que cuando Dios dice ama a tu prójimo, se estaba refiriendo a los judíos, porque ellos son el pueblo de Dios, porque ellos son descendencia de Abraham, porque ellos tienen la ley de Jehová, porque Dios se le manifestó en el desierto, porque vieron la gloria de Dios en el Sinaí. Entonces ellos dijeron: no, mi prójimo tiene que ser un judío. Entonces desecharon a los gentiles, desecharon a todos los que viven en otras naciones, pueblos y lenguas, y dijeron: Dios manda que ame al prójimo, pero mi prójimo no son los paganos, no son los idólatras, no es la prostituta, no son los extranjeros. Mi prójimo son los que son descendientes de Abraham, los que llevan mi propio linaje. Luego se dieron cuenta que entre los judíos, como los samaritanos, habían algunos que se habían mezclado, siendo judíos, habían mezclado su raza con las naciones extranjeras. Entonces llegaron a otra conclusión, se volvieron más selectivos y dijeron: no, todos los judíos no pueden ser nuestro prójimo. De ahora en adelante solamente voy a amar a mi prójimo, porque voy a aceptar que mi prójimo son los judíos que andan conforme a la ley. Y ahí encontramos un gran problema. La ley dice: no hay justo, ni siquiera uno.
La ley dice que no ha existido un solo ser humano, ni entre los judíos, que ha guardado perfectamente la ley de Dios. De tal manera que en esta postura teológica entran en un laberinto sin salida. No aceptan que el extranjero sea el prójimo. No aceptan que el judío que anda mal sea prójimo. Dicen que los únicos prójimos de ellos son los judíos que andan según la ley, pero ningún judío en toda la historia, hasta este momento, el último judío que ha nacido, ha cumplido la ley a la perfección. Solamente ha existido un ser humano que ha cumplido la ley de Dios y se llama Jesucristo. Así que aquí encontramos la razón por la cual este varón trata de justificarse delante de Dios. O sea, realmente este intérprete de la ley tenía una confusión teológica tan grande que aunque sabía que Dios había mandado amar a Dios y amar al prójimo, se invalidaba este mandamiento en la práctica porque no había, según él, un prójimo a quien amar. Según la doctrina de ellos, no sabían quién era el prójimo. Por eso, tratando de justificarse, porque se dio cuenta que Jesús dio en el clavo. Jesucristo puso el dedo en la llaga. No era que no sabía lo que tenía que hacer, era que no lo estaba haciendo. Y esa es la realidad de muchos religiosos. Saben lo que Dios manda, pero no lo ponen en práctica. Y tienen títulos, y tienen renombre, y tienen fama, pero no practican lo que predican. Él supo responder, Cristo lo alabó, bien ha respondido. Pero cuando le dije, ve, le dice, ve y haz lo mismo y vivirás. Ama a tu prójimo y vivirás. ¿Quieres vida eterna? Ama a Dios, pero también a tu prójimo. Él tuvo que justificarse. En otras palabras, de pronto tú no lo entiendes con este término. Él lo que trató es de excusarse. Justificarse es prácticamente como excusarse. Él le dijo, no, yo no he podido practicar este mandamiento porque yo no sé quién es mi prójimo. No sé cuántos miles de personas habían en ese tiempo en la tierra, 2-3 billones de personas, y aquí encontramos a un hombre sin brújula que no sabía quién era su prójimo. Estaba rodeado de gente, pero él dice, me justifico a mí mismo, yo no he amado a mi prójimo porque yo no sé quién es mi prójimo. ¿Cuánto están entendiendo? De ahí nace la necesidad de Cristo de enseñar esta parábola. ¿Cuál necesidad? De gente que se abriga bajo una religión, de gente que conoce Biblia, que conoce la ley de Dios, pero que se les olvida lo más importante. Y es que la palabra de Dios no es solo para estudiarla. La palabra de Dios es para vivirla. La religión te da conocimiento. El evangelio te lleva a una experiencia de vida. Están apagados en esta noche. Evangelio no es religión. Nosotros no somos una religión más, mucho menos una secta religiosa. Nosotros somos un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo, a quien Dios les ha dado principios de vida. Escucha, aquí no vas a encontrar religión. Aquí no vas a encontrar religiosos. Somos el pueblo más ordinario que existe en Santa Marta. Pero lo extraordinario de este pueblo ordinario es que hemos aprendido que la palabra de Dios son principios de vida. Y
son principios de vida que producen buenos resultados. Hemos comprobado que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y los tuétanos. No, lo importante no es conocer la verdad, lo importante es apropiarme de la verdad. Lo más importante de un mensaje no es escucharlo, es ponerlo en práctica. De lo contrario vas a ser un oidor olvidadizo. La ley no es para estudiarla solamente, no es para colocarla en un atril, no es para meterla en una vitrina, no es para venderla. La ley de Dios es para obedecerla. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor Jesucristo. Yo no vine a anular la ley, vine a cumplirla, dijo nuestro Señor. Y evangelio significa volver a los principios divinos. Religión significa religar, volver a ligar. Religión significa el esfuerzo del hombre para volver a ligarse con Dios. El hombre no puede volver a su posición original sin la gracia divina. Fue Dios quien nos restauró con Él. Ninguna religión te puede dar vida eterna. Por eso cuando el varón dijo: ¿cómo puedo recibir vida eterna? Fíjate que Jesús no le dijo: cree en mí, porque la salvación es por fe. Y eso es verdadero. Pero es que algunos están enseñando que por ser salvo por fe yo tengo que echar a un lado la ley. Cuando Él dijo: ¿qué puedo hacer para recibir la vida eterna? Jesucristo le dijo: ama a Dios y ama a tu prójimo. Porque ahí está condensada toda la ley. Yo no puedo ser cristiano si no amo a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todo mi corazón. Si soy cristiano, yo tengo que amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Si tú no amas a Dios ni a tu prójimo, tú tienes una religión, pero no tienes un evangelio. Porque evangelio es un estilo de vida. Evangelio son principios de vida. Aleluya. Él quedó redarguido, pero trató de justificarse diciendo: ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo, que tiene la sabiduría más grande de todo el universo, le contó una historia y le dijo: un hombre, no dijo si era colombiano, si era coreano, si era hindú, ni siquiera dijo si era judío, porque este hombre representa no a una nación, no a una lengua, no a una raza especial. Este hombre nos representa a todos. Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Jerusalén significa bendición. Jerusalén es el lugar de la bendición. Jericó significa maldición. Cuando Dios utilizó a Josué para destruir a Jericó, Josué lanzó una maldición y dijo: sobre la muerte del menor se edificarán estos muros, y sobre la muerte del mayor se pondrán los cimientos. Es decir, el que reconstruya Jericó, le caerá una maldición que su hijo mayor y su hijo menor morirán. Y así sucedió. El que reconstruyó Jericó, se le murió el mayor y el menor. Por tanto, Jericó representa la maldición. Diga conmigo: maldición. Así que lo primero que yo entiendo de la historia de Jesús es que este hombre, que representa todas las nacionalidades, descendió, no subió, descendió, venía degenerándose, porque salió del lugar de bendición que es Jerusalén para descender al lugar de la maldición que es Jericó. ¿Acaso cuando Dios creó al primer hombre no lo puso en Jerusalén? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los colocó en un jardín donde no hacía falta nada. Porque antes que Dios crea una criatura, primero crea el ambiente en que va a estar esa criatura. Dios hizo los cielos antes de hacer las aves. Dios hizo el mar antes de hacer los animales marítimos o marinos.
Dios hizo la tierra antes de hacer los reptiles y las bestias. Dios hizo el Edén antes de colocar ahí a Adán y a Eva. Por eso yo creo que tú y yo tenemos un Edén preparado por Dios, aún antes de que nosotros naciéramos. Yo creo que hay un lugar de bendición que Dios preparó de antemano para ti antes de que tú nacieras. Yo creo que hay una tierra prometida que ya existe, que Dios la escogió y la determinó para que sea tuya, aún antes de que tú nacieras. Porque Dios siempre hace el ambiente y después hace la criatura. Cuando Adán y Eva abrieron los ojos, todo estaba listo para ellos. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios no te crea para que después busques lo que tú necesitas. Dios provee lo que tú necesitas y después te crea. Mis ojos no lo ven, mis oídos no lo oyen, mis manos no lo palpan, pero por la fe yo creo, y espero que tú también lo creas, que si Dios me dio la vida, ya mi Edén fue hecho desde antes de que yo naciera. Hay un ambiente que Dios ha preparado para mi ministerio. Hay un ambiente que Dios ha preparado para mi matrimonio. Hay un ambiente que Dios ha preparado para ti, para tu familia. De pronto no lo ves ahora, pero es una realidad de Cristo Jesús. Abre los ojos de la fe y empieza a ver el Edén que Dios ha preparado para ti. Los que creemos en Cristo no estamos en lo que los demás ven. De pronto tú ves al cristiano en el barrio más pobre de Santa Marta. De pronto naciste en una cuna ni siquiera de cobre, sino quién sabe de qué. No hay plata en el bolsillo en esta noche. De pronto no tienes el empleo que tú quieres tener. Tus ojos no lo ven. Pero nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y la fe me dice que Dios tiene un Edén para mí antes de que yo naciera. Voy a pedirle a Dios que me lleve. Abre mis ojos, dile al Señor, abre mis ojos para ver mi Edén en esta noche. Aleluya. Y este hombre iba caminando. Descendió de la bendición a la maldición. Adán Dios lo puso en la bendición, pero Adán pecó contra Dios. Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. No despiertes tu conciencia, eso es lo que le estaba diciendo. No trates de hacer algo que yo no te he mandado, porque se va a despertar tu conciencia y vas a empezar a conocer el bien, que ya lo conoces conmigo, pero entonces también vas a conocer el mal. Cuando Adán y Eva desobedecieron, se despertó su conciencia, dejaron la inocencia y ahora estaban conscientes del bien y del mal. Habían desobedecido, bajaron, porque cuando tú desobedeces a Dios nunca vas a ir para arriba. La desobediencia nunca te va a prosperar. La desobediencia nunca te va a promocionar. Todo el que desobedece a Dios baja. Todo el que desobedece a Dios se degenera. Todo el que desobedece a Dios le va mal y de mal en peor. Por eso tú ves a la ciudad llena de drogadictos, prostitutas. La gente más corrupta de Colombia son la gente que más estudia, los políticos. En Venezuela dándose trompa y patá y partiéndose y sacando sangre. ¿Quiénes? Los drogadictos, los alcohólicos. La gente estudiada de Venezuela se está dando puño en los salones donde deberían estar legislando las normas, las leyes y los decretos de Venezuela. Gente de universidad, gente con títulos, gente que se quemó las pestañas estudiando ciencias políticas, se están dando puño como dos vulgares, como gente del vulgo. Porque cuando el hombre deja a Dios, lo único que puede hacer es bajar de la bendición a la maldición. Pero cuando el hombre vuelve a Dios, sale de la maldición y entra en la bendición otra vez. Aleluya. Ahora, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Cuando dejaron la presencia de Dios, cuando salieron del Edén, cayeron en manos del ladrón. La Biblia dice que Satanás es ladrón y salteador. Dice, cuando este hombre venía caminando hacia Jericó, le salieron unos ladrones que lo golpearon, lo maltrataron y lo dejaron medio muerto. Cuando el hombre se salió del Edén, cuando desobedeció a Dios, cayó en manos del ladrón, más ladrón de todos los ladrones, Satanás. La desobediencia a Dios nos entrega en manos de nuestro enemigo. Porque la ley de Dios dice que el que es vencido por alguien se constituye en esclavo de aquel que le venció.
Y cuando Adán y Eva se dejaron vencer por Satanás y desobedecieron a Dios, se convirtieron, eran señores de la tierra, eran jueces de la tierra. Señorear y juzgar la tierra, le dijo Dios. Pero al pecar y desobedecer y apartarse de Dios, el juez de la tierra, Adán, y la señora Eva se convirtieron en esclavos del diablo. Dejaron de ser templo del Espíritu Santo para convertirse en sinagoga de Satanás. Dejaron de dar órdenes a la nación, a la tierra, de dar órdenes a los animales, de señorearse de la naturaleza. Y ahora los maremotos, los tsunamis, los terremotos, la naturaleza enseñoreándose del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre abandonó a Dios. Solo Dios te puede hacer feliz. Solo Dios puede hacer de ti cabeza y no cola. Solo Dios puede ponerte tan arriba que vas a pisarle la cabeza al diablo. Solo Dios puede hacer que dejes la droga. Solo Dios te puede liberar del alcoholismo. Solo Dios puede hacer que no necesites más a ir donde la bruja ni el brujo. La bruja y el brujo te cobran. Jesucristo lo que va a hacer en esta noche te lo hace gratis en el nombre de Jesús. Porque el precio lo pagó en la cruz del Calvario. Precio de sangre derramada en el madero. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta noche la palabra es martillo que quebranta la piedra, espada de doble filo que penetra hasta el alma. Y ahí quedó. Este hombre no tiene nacionalidad en la parábola de Jesucristo porque está representando a la humanidad entera. La humanidad salió de Jerusalén, salió del Edén para caer en pecado, en inmundicia. Trabajarás la tierra y espinos y cardos te darán. Con el sudor de tu frente comerás de la tierra. Se multiplicarán los dolores de tu parto. Tu marido se enseñoreará de ti. Satanás le robó a la humanidad todo lo que Dios le había dado. Por eso el Satanás le dijo a Jesucristo: si postrado me adorares, todo esto te daré. ¿Quién se lo dio a Satanás? Dios. Nunca Dios le iba a dar a Satanás nada. Dios despojó al diablo allá en el cielo, le metió una patada y lo echó para la tierra. Dios nunca le dio a Satanás nada después que se rebeló contra Dios. Dios nunca va a bendecir al rebelde. Dios nunca va a bendecir al rebelde. Si Satanás le dijo a Jesucristo: todo esto te daré, es porque Adán y Eva se lo entregaron. Él se lo robó a la humanidad. Y ahí quedó el hombre. Y tú los ves por las calles. Mañana en la mañana un montón de esta clase de hombres van a estar borrachos en la calle. Algunos van a llegar drogados a su casa, a golpear a la mamá, a golpear a su esposa, a golpear a los hijos. Ahora mismo, hoy viernes, hay gente que se está tomando la comida de sus hijos. En una cantina se están bebiendo la plata que le dieron por trabajar una semana entera. Albañiles se están gastando el dinero en una cantina, enajenándose con droga, con alcohol, con coco chévere, con guandolo, con perico, con marihuana. Y tú ves que meten y meten y meten. Y aunque el tabique nasal se le rompe y botan sangre, siguen metiendo, porque eso es lo que da el mundo. Lo que da el mundo nunca sacia. Pero Jesucristo dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Lo que Jesucristo tiene para ti es eterno. Lo que Jesucristo tiene para ti llena el vacío de tu corazón. Si tú bebes de las aguas del Espíritu Santo, nunca tendrás que necesitar ni la droga, ni el alcohol, ni el perico, ni la marihuana. Porque el diablo emparapeta, pero Jesucristo hace nueva criatura. Y ahí estaba moribundo. Los colombianos, los estadounidenses, los canadienses, los coreanos, los japoneses, los chinos, ahí estaban representados en un hombre a quien Satanás le había robado, lo había golpeado y lo había dejado medio muerto. Y resulta que pasa un hombre. Este sí tenía nacionalidad, era judío. Acuérdate que el intérprete de la ley era judío. Entonces Jesucristo colocó allí un judío. ¿Quién? Un sacerdote. Si era sacerdote, ¿qué tenía? Religión. Si era sacerdote, tenía religión. Este sacerdote representa las religiones. Los hombres sin Cristo creen que la religión los va a salvar. Los hombres sin Cristo se suben el Monserrate de rodillas porque creen que así van a recibir un favor de Dios.
aquí en Santa Marta, una religiosa satánica, una bruja. El muchacho, la mujer se le fue y fue donde la religiosa satánica, una bruja, porque el satanismo también es una religión. Y le pidió un maranguango y ella le dijo: no, yo sé lo que tengo que hacer. Y lo bañó de aceite y le puso velas alrededor. Y cuando estaba bañadito de aceite, una de las velas tocó la vestidura de este varón, y como el aceite es inflamable, el hombre se quemó vivo. Buscó salvación de su hogar y lo contuvo con muerte. Dice la Biblia que el sacerdote pasó al lado del moribundo y no lo ayudó. Un religioso, alguien que decía que amaba a Dios y a su prójimo, pasó al lado de alguien que lo necesitaba, no le pudo brindar ayuda. Los testigos de Jehová no pueden salvar a nadie. Los mormones no pueden salvar a nadie. El hinduismo no puede salvar a nadie. Los musulmanes no pueden salvar a nadie. Hasta ellos mismos se ponen una bomba y se explotan. Y le dicen que si se matan van ahí al cielo, y Alá les tiene 40 mujeres allá en el paraíso. Sí, ¿cómo no? El catolicismo no salva a nadie. Y esto le va a doler a los que están aquí. Los evangélicos no salvan a nadie. Porque la Biblia me dice a mí que yo soy cristiano. La Biblia no dice que yo soy evangélico. Tengan mucho cuidado, porque el diablo viene disfrazado. Mi identidad es que soy cristiano. Y nos han enseñado y que somos evangélicos. La Biblia no habla de evangélicos. La Biblia habla de cristiano, porque cristiano significa pequeño ungido. Cristiano significa seguidor de Cristo. Por eso es que andan escachalandrados y peleando pastores con pastores, iglesias divididas, porque no siguen a Cristo, sino una nueva religión llamada evangélico. No somos evangélicos, somos cristianos. Volvamos a la senda antigua. Aleluya. Y el religioso no hizo nada, porque la religión no salva. Pasó entonces el levita. ¿Quién era el levita? El hombre de las leyes. Y vio al moribundo, y aquel que conocía la ley pasó de largo y no lo ayudó. Que Juan Manuel Santos va a traer la paz a Colombia. Que no es Juan Manuel sino Uribe. Menos. Ellos no están peleando por la paz de Colombia, están peleando por intereses personales, que no puedo decirlos aquí, pero que el Señor sí muestra lo que pasa detrás de las cosas que quieren engañarnos los medios de comunicación. Nunca un político va a traer la paz a Colombia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Juan Manuel Santos no puede dar paz porque él no tiene la paz en el corazón. Uribe no puede darle paz a Colombia porque Uribe no tiene paz en el corazón. Por eso se la pasa de Twitter en Twitter. Y los nuevos candidatos que vienen para el 2018, ninguno podrá darle paz a Colombia, porque Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da Juan Manuel Santos, yo no la doy como la da Uribe, porque la paz que Cristo da es una paz perfecta. Ahora que están entregando las armas a la guerrilla, es cuando se presenta un movimiento que está poniendo bombas. O sea, pasamos de la guerrilla al terrorismo, porque la Biblia dice que los hombres irán de mal en peor. Les tengo una noticia para los que creen en la paz de Colombia. La Biblia dice que los hombres irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Esto no se arregla, esto está peor. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no vino aquí a cambiar los reinos. Yo no sé por qué los cristianos quieren ser políticos ahora. Que Daniel era político, que Josué era político. Sí, pero Jesucristo no vino a cambiar los reinos de la tierra. Los reinos de la tierra se irán de mal en peor. Jesucristo vino a establecer un nuevo reino. Él dijo: he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Venga tu reino. Y el reino de Jesucristo es invisible.
Y Cristo ya reina, Él no necesita votos para que lo pongan a reinar. La estatua del divino niño dice: yo reinaré. Por eso estamos en contra de la idolatría. Número uno, Jesucristo no es un niño. Entonces, ¿cómo esa estatua es el divino niño Jesús? Si Jesús, cuando se fue de esta tierra, tenía 33 años y medio. Era un adulto, echó para atrás. Después que era adulto se volvió niño. Entonces, ¿cómo voy a yo adorar al divino niño Jesús si Jesús ya no es un niño? Él es un adulto. Aquí en la tierra se fue de 33 años y medio. ¿Y por qué el pedestal del divino niño dice: yo reinaré? Si Cristo nunca va a reinar. Cristo reina. A Él nadie le ha quitado el reino. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no va a reinar, Él reina. Por eso el 16 vamos a destronar a Changó. Y usted va a recibir palabra de Dios para que le hable a los idólatras, para que se conviertan del ídolo al Dios que es espíritu y verdad, al Dios verdadero. Aleluya. 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 Tú no sabes que de la idolatría al homosexualismo y al lesbianismo es un paso. ¿Tú no sabías eso? La mayoría de los homosexuales y lesbianas son idólatras. Porque el homosexualismo, la inmoralidad sexual es producto de la idolatría. El pueblo de Israel, cuando hicieron un becerro de oro, dice que estaban jugando, estaban haciendo, la Biblia no lo dice escuetamente, pero lo que estaban haciendo era fornicar, tenían una orgía alrededor del becerro de oro, porque esa era la costumbre de los dioses paganos, hacer orgías sexuales alrededor del ídolo. Y la idolatría, por eso dice el libro de los Romanos, que por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios y no lo honraron como a Dios, sino que honraron a la criatura antes que al Creador, Dios los entregó a una mente reprobada para que fueran contra naturaleza, hombres con hombres y mujeres con mujeres. El lesbianismo y el homosexualismo son producto de la idolatría. Están callados. Y como que algunos idólatras, no sé. Mire que usted no sabe esto, porque ese día también le voy a dar duro a usted. Porque hay cristianos que no creen en el divino niño, ni en la Virgen del Carmen, ni en la Virgen del Coromoto, ni en la Virgen de la Regla, ni en la Virgen de la Llanta. No se ría, hay una Virgen de la Llanta, porque salió una llanta. Por eso se hablan de las 11.000 vírgenes, imagínate usted eso. 11.000 vírgenes. O sea, es tanta la idolatría para cambiar a Dios que necesitan 11.000 para poder reemplazarlo y todavía no lo reemplazan. Porque mi Dios es irreemplazable. Él es único y verdadero. Él es el incomparable Dios de Israel. Con el hueco de su mano puede medir las aguas del mar. Con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Está sentado en el círculo del planeta. La tierra es el estrado de sus pies. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. El otro día me levanté, casi me da una hernia cerebral. Me puse a pensar qué tan grande es mi Dios. Y comencé desde adentro para afuera. Y dije: Señor, tú eres tan grande que tú eres capaz de llenarme desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y no había terminado esa revelación cuando le dije: pero tú eres tan grande que puedes llenar esta habitación. Señor, pero tú eres tan grande que puedes llenar la ciudad de Santa Marta. Y después encontré que Él es tan grande que puede llenar la tierra. Dice la Biblia: la tierra está llena de su gloria. Luego encontré, que Él es tan grande que llena el universo. Pero luego encontré que los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea que Él es más grande que el universo. Y ahí sí se me cuadró las neuronas, porque yo le dije: Señor, si el universo se acabó y tú todavía sigues, ¿cuál es el final? Y un cortocircuito. Le digo: ya vamos a dejar de pensar en eso, Señor. La mente de nosotros no es capaz de comprender la grandeza de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo me vas a decir que mi Dios es una estatua? ¿Cómo voy a limitar yo a Dios a un monigote, a un muñeco, a una estatua, siendo que Él es tan grandote?
Grandote. Tan grande es que yo no lo puedo concebir. ¿Cuál es el final de Dios? No existe. O sea, ¿qué hay más allá? No se puede entender. Yo no lo puedo entender. O sea, cuando se acabe el universo y ya no haya planetas ni estrellas, ¿qué viene? La Biblia dice que viene Dios, porque si los cielos no lo pueden contener, es que Él es más grande que el universo. Ahora, ponte a preguntar quién fue primero. Y ahí sí te quedas sin cerebro, hermano. Se te achicharra. ¿Quién fue primero? Antes que Dios, ¿quién fue? Nadie. Entonces, si no fue nadie, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cuándo comenzó Dios? Y los idólatras dicen, María es la mamá de Dios. ¿Cómo va a ser María la mamá de Dios? Si María nació y Dios no ha nacido nunca. Nació Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. María fue la madre de Jesús, pero ella no es la madre de Dios, porque eso la haría ella mayor que Dios. Dios nunca ha tenido mamá. ¿Cómo entiendes tú eso? Nunca nació David. No comenzó, nadie lo hizo, no explotó y salió Dios, no, Él existe siempre. Algunos dicen, no, si yo no, eso no se entiende, yo no lo entiendo. Él dice, yo soy el alfa y la omega. Él no tuvo principio, Él es el principio de todas las cosas. ¡Wow! Matusalén, ¿cuántos años tuvo? 900 y pico. Y Él creó a Matusalén. Los científicos se esfuerzan en decir que la Tierra tiene millones y millones de años. Y Él creó la Tierra. Yo no lo entiendo. Pero no importa, aunque no lo entiendo, lo creo. Yo creo que Dios es el principio y el final. Creo que mi Dios creó todas las cosas, pero a Él no lo creó nadie. Por eso Dios dice en la Biblia, la palabra de Dios dice, ¿quién me ha dado a mí para que yo le restituya? Nadie. ¿Quién le ha dado a Dios? Si Él es la fuente inagotable de todo. Tú no tienes un monigote. Tú no tienes un muñeco. Tu Dios no es de yeso, no es de madera. Tu Dios es el más grande Dios de toda la creación. Es el único Dios verdadero. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas que conforman un solo Dios verdadero. Aleluya. Ahora, después de terminar allá, que no pude terminar, entonces este Dios que es más grande que el universo mora en mi corazón. Agárrame ese trompo con la uña. El Dios que no tiene límite mora dentro de tu corazón. Entonces tú no eres cualquier pelote ahí, cero a la izquierda. En ti mora Jehová de los ejércitos. Soy morada de Dios en el Espíritu. A donde yo voy, el gran Jehová va conmigo. Cuando yo pongo la planta de los pies en un lugar, no soy yo, sino el Dios de los cielos que está colocando su pie en ese lugar, porque yo soy cuerpo del Señor Jesucristo. Soy templo del Espíritu Santo, soy morada de Dios en el Espíritu. No eres cualquier cosa. Dios está en ti. Y si Dios está contigo, así que la religión no pudo hacer nada por la humanidad. La ley y el gobierno no ha podido hacer nada por la humanidad. Pero pasó un samaritano, odiado por los judíos, menospreciado porque se había mezclado con las naciones, sin saber que era una
el samaritano nos está hablando acerca de la universalidad del Evangelio. Judíos y gentiles juntos, conformando lo que hoy se llama la Iglesia de Cristo. Menospreciados como los samaritanos. El samaritano está representando a Jesucristo, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El samaritano, que era repudiado y odiado por el intérprete de la ley, fue a quien Jesús utilizó para darle un ejemplo a seguir a este intérprete de la ley. Y el samaritano tomó al varón, ungió sus heridas con vino y aceite, lo montó en su mula, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero: toma este dinero, cuídamelo, y cuando yo vuelva, lo que hayas gastado de más yo te lo pago. Escucha esto: la humanidad no pudo ser ayudada por la religión. El gobierno, la ley no hace nada para salvar al hombre. Pero hay un buen samaritano que se llama Jesucristo. No importa lo que el diablo te haya hecho, no importa cómo llegaste esta noche a este lugar. En este lugar está el samaritano llamado Jesús. Y como Él fue rechazado, Él puede ayudarte a ti en tu rechazo. Como a Él lo hirieron desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, Él es el único que puede sanar tus heridas. Él fue abandonado para que tú seas recibido por el Padre. Él sufrió pobreza para que en su pobreza tú seas enriquecido. Esta noche el samaritano ha venido a este lugar. Ha venido a esta ciudad y la razón es porque vino a buscarte para sanar tus heridas con vino y con aceite. Por eso estás aquí en esta noche, porque el samaritano te vio allá afuera, golpeado y maltratado por Satanás, y te trajo al mesón llamado avivamiento. Y le dijo al mesonero llamado el Espíritu Santo: cuídamele, porque yo voy a ir al cielo, pero muy pronto sonará la trompeta y volveré por este pueblo. El Espíritu Santo es el mesonero que cuida la iglesia para cuando vuelva el buen samaritano. ¿Cuántos saben que Él vuelve? Diga conmigo: de que vuelve, vuelve. No es una religión, no es un gobierno especial, es evangelio. Cristo sanó mis heridas. Un moreno adolescente que se escondía debajo de la cama cuando llegaban visitas a la casa. Jesús me sanó el corazón de tal manera que ahora me paro delante de miles de personas para predicar el evangelio. Totalmente introvertido, herido por el diablo en mi autoestima. Mi papá me abandonó, la persona que más amaba yo, que más admiraba, Carlos Castro, se fue de la casa para formar otro hogar con una muchacha de servicio donde él trabajaba. Herido por mis amistades, se burlaban de mí, de mi apariencia. Me invitaban a jugar fútbol y el único gol que metí en mi vida fue un autogol. Pero me salió bonito. Me gané el puesto de técnico enseguida. Todos estuvieron de acuerdo que me pusiera de técnico allá afuera del campo, donde no hiciera goles. Herido, traumatizado, con recuerdos dolorosos de ver a mi papá sacar el hierro de la reja para pegarle a mi mamá. Solamente una puerta que Dios selló impidió que mi papá matara a mi mamá con una varilla. Verlos pelear con un tenedor y un cuchillo en sendas manos. Totalmente maltratado por el diablo. Pero un día, caminando por la 72, buscando un cine, porque estaba tan solitario que me metía en cine rotativo y veía 2, 3 veces la misma película, tratando de enajenarme de la realidad, escondido en la oscuridad de un teatro, de un cine. Y entraba en la mañana y salía en la noche. Y ese día, en lugar de llegar a un teatro, llegué al estadio de basquetbol Elías Chewin de Barranquilla. Y estaba la iglesia Boston Central, del que más tarde sería mi pastor Carlos Reyes, mi padre espiritual.
y me fui como que acercando a la gradería y vi que habían 2 niñas en jean. Yo sabía, porque mi mamá era cristiana, que en esa iglesia las hermanas no usaban jean, así que yo me acerqué porque de seguro que eran nuevas y me iba a sentir cómodo con unas personas como yo que habían llegado de visita. David Reyes en el piano comenzó a cantar: por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. Yo no me sabía la alabanza, era hijo de cristiana, pero no seguía el cristianismo. Levanté las manos como los demás habían levantado la mano, cerré mis ojos y me aprendí la letra. Y cuando comencé a cantar la sangre de Jesús, con mis ojos cerrados vi una mancha roja que cayó y me arropó desde la cabeza hasta los pies. Ese día aquel jovencito llamado Nerio Castro nació de nuevo. Recibí por primera vez la dulce presencia del Espíritu Santo. Y el buen samaritano que me encontró en la 72 en el estadio Elías Chewin me entregó al mesonero el Espíritu Santo. Sanó mis heridas, me libró de mis traumas. Y hoy en día estoy predicando el Evangelio a tanta gente que no puedo contarlos. Hoy me di cuenta que tenemos 1120 videos en YouTube que se están viendo hasta 500 veces. Encontré una prédica que la han visto 500 veces. En mi Facebook, me felicitó Facebook porque alcancé 1500 contactos. Diariamente 1500 almas reciben palabra de Dios a través de mi Face. No puedo decirle la cantidad de personas en esta ciudad que están viendo AC Plus 24 horas al día, nuestros mensajes por el canal cristiano que Dios nos dio, que cubre la mitad de Santa Marta. Pero sí les puedo decir de la gente que se congrega en avivamiento, que los he visto llegar heridos, maltratados y golpeados. Y hoy los veo bonitos, los veo con una sonrisa en su rostro. Estoy viendo familias restauradas. Durante estos 11 años que hemos estado aquí, Dios ha hecho tantas cosas que no me alcanzaría esta noche para contarle todo lo que Dios ha hecho con un negrito herido y traumado que cayó en las manos del buen samaritano. Aleluya. Colócate de pie en esta noche. Aleluya. El buen samaritano está aquí.